a reiniciar. Entonces nosotros habíamos quedado el lunes que para hoy yo le iba a intentar el nuevo, y hacer el nuevo intento, hice los ajustes, la verdad, sí que tuve, traté de localizarme con la profe de TIT y creo que fue como imposible. Entonces, le voy a dar un parte de tranquilidad a las personas que de pronto no la han montado. Yo voy a buscarla a medios para mirar cómo me localizo con ella, para que por favor me colabore para que ustedes puedan subir los otros intentos. Porque de pronto la configuración, de pronto soy yo que, digamos en este caso, que no sé cómo ella la ha hecho para que ustedes puedan subir lo que tiene que ver con sus entregables. Y antes de que avance, me preguntaron que dónde tenía yo las grabaciones. Las grabaciones en Sofía Plus las van a conseguir disponibles, de que en Sofía Plus en Sajuna la van a conseguir disponible. Yo les voy a mostrar por dónde. Todas ya están montadas allí. El objetivo es que las personas que no han podido enviar algún tipo de actividad de aprendizaje se apoyen en ello. Igual yo va a llegar un tiempo que les voy a ampliar apenas una fecha límite para que por favor me suban las últimas evidencias de aprendizaje que tiene que ver con la fase que recordemos. Ahora les voy a mostrar la guía que acorde a ello la cerramos hoy. Lo que tiene que ver con la fase análisis. La idea es que nosotros en este año cerremos las dos, la fase uno y fase 2, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos va con fase 2 a partir de que ustedes cierren eficientemente la entrega de estas actividades. Entonces vamos a compartir pantalla, voy a compartir pantalla para que podamos avanzar conforme a las actividades. No nos vaya a ser tan largo la presentación. Me informan, por favor, si aquí yo les voy a compartir un documento. Sí, ahí ya está compartiendo pantalla. Profe, una preguntita de rapidez, ya que mencionó algo que me interesó. ¿Todos los profesores también hacen la publicación de los videos de la clase en Sajuna, así como nos está comunicando? O sea, algunos lo envían mediante mensaje de texto, ¿cierto? Algunos lo envían perdón, yo estoy pensando otra cosa. Algunos lo envían en el foro, Sí. en el foro, y otros lo ponen en la carpeta, pero lo ideal es que lo tengamos en la carpeta porque allí es que ustedes ingresan y pues tienen interacción con Sajuna. ¿Qué pasa? Sajuna es muy intermitente. Entonces, en ocasiones, por eso es fundamental, pues no todos los instructores lo hacen, ¿cierto? Y yo creé los grupos de WhatsApp, pero la verdad, jóvenes, y mucha información y me estaba como generando mucho problema, porque son como 4 grupos y son como 300 estudiantes. Y yo dije, no, no, y me recomendaron de que no anduviera más con el grupo de WhatsApp, pero la verdad sí es que voy a estar en contacto con los líderes o los voceros de la ficha para que cuando yo monte mi, la sesión o lo que tenga que ver el video a mi grupo, a mi canal, se lo comparto para que lo comparta ustedes en el grupo. O sea, yo lo voy a montar por dos fuentes. Por el grupo que ustedes tienen o van a tener en WhatsApp y también se lo voy a montar en Sajuna para que tengan acceso a ello. Pero todos los profesores deben de montarlo en Sajuna. Todos. Ok, profe, gracias por la aclaración. Sí, todos. Todos. Mira, yo aquí, nosotros hoy vamos a trabajar sobre el manejo de la información que nos va a servir, es un aspecto clave, mi estimada estudiantes, para la toma de decisiones. Este tema que nosotros vamos a desarrollar hoy sobre manejo de la información, jóvenes, qué pena, yo tengo como, voy a mirar a ver si, usted observa si está grabando. Sí, ahí está grabando, van 10 minutos de grabación. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque no, cuando le pica la culera le tiene miedo a la lombriz. Listo. Entonces, miramos que este manejo de la información es muy fundamental porque nos va a permitir tener un horizonte más claro para identificar cuáles son, en este caso, nuestros clientes potenciales
a cuáles de ellos vamos a llegar directamente con estrategias de marketing y ya tenemos un horizonte más claro. Recuerden el lunes que tenemos un horizonte más claro, acorde primero a la base de datos que nosotros construimos de acuerdo con las variables demográficas. Después nosotros hicimos un análisis de cada uno de ellos y ahora tiene que haber un manejo de la información. ¿Y a qué nos lleva ese manejo de la información? Que ese manejo de la información nos va a permitir, como lo reza en este caso el objetivo general, nos va a permitir comprender de manera integral, como dice, el manejo de la información desde la recolección de los datos hasta la transformación, muchachos, que eso es muy importante, perdón, hasta su transformación en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que esos datos que nosotros hemos recolectado, de acuerdo con las variables y cada una de las características y comportamientos que tienen los clientes, a nosotros nos van a servir para la toma de decisiones. Y esas tomas de decisiones van a ser decisiones estratégicas para el ámbito comercial. Para que podamos nosotros sintetizar, los clientes son clientes potenciales. Esos clientes potenciales son aquellos clientes que tienen la probabilidad de comprarnos los bienes o adquirir los servicios que nosotros ofrecemos. Nosotros ya sabemos del comportamiento, ya sabemos las variables geográficas, las demográficas y las conductuales. Ya hicimos unos análisis en en consecuencia a ello. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros comprender efectivamente? ¿Qué es lo que quiere decir esa información para que a nosotros nos ayude a tomar decisiones, bien sea en materia de marketing o bien sea en el ámbito comercial? ¿Sí? Miramos, yo quiero que ustedes sepan la importancia que es que nosotros podamos, uno, identificar los clientes, en este caso los clientes potenciales, para poder prospectarlos y asimismo que ellos puedan tomar la decisión de comprar porque son clientes potenciales y después de que ellos tomen la decisión de comprar, que se convierten en clientes reales, nosotros podamos hacerles un buen acompañamiento para que ellos puedan hacer la recompra. Como asesores comerciales nosotros vamos a tener estrategias y nos vamos a llenar de muchos insumos, digamos, profesionales para que podamos identificar cada uno de estos conceptos. Entonces miramos que el objetivo específico de esta sesión es hoy, vamos a diferenciar unos conceptos muy importantes entre los datos y la información del conocimiento. Tenemos que tener muy claro que esos conceptos, que nosotros lo que conseguimos es datos y esos datos los convertimos en una información que nos va a generar conocimiento, o sea, nos va a permitir tener un valor agregado. Vamos a identificar las fuentes de información y entre ellas tenemos la información primaria y la secundaria y es muy fundamental que nosotros hablemos de enfoque en cuanto a análisis cualitativos y cuantitativos, ¿cierto? Cualitativos como informa sobre las cualidades y otras características que efectivamente tiene y cuantitativamente con las cuantías, números, valores y cada uno de ellos. Vamos a calificar los diferentes tipos de variables en cuanto a numérica y categórica y vamos a reconocer las técnicas de evolución de evaluación de los problemas. Entonces miramos que estos objetivos específicos nos va a encaminar a que cuando nosotros vamos a elaborar el documento final sobre, sobre identificación y manejo de la información financiera, nos van a permitir comprender cuál es la importancia de la información y cuáles son los tipos de análisis que nosotros vamos a hacer para la toma de decisiones. En este caso, muchachos, nosotros tenemos demasiada incertidumbre cuando estamos en el ámbito comercial y todos los riesgos que efectivamente existen en el mercado, nosotros los queremos minimizar. E independientemente de que sabemos de que existen riesgos inherentes, y riesgos inherentes son aquellos riesgos que sí o sí van a suceder. Pero en la medida que nosotros planifiquemos y hagamos un buen análisis de los procesos, miramos que esos riesgos los podemos minimizar y podamos generar que su impacto sea más suave. Entonces miramos que este manejo de la información nos va a permitir a nosotros tener herramientas claras y profesionales para que una vez nosotros dedicamos a hacer nuestras acciones de marketing o cualquier otra acciones que nos permita a nosotros maximizar las ventas o captar más clientes, vamos a llegar efectivamente al tipo de persona que realmente se requiere que nos escuche o que llegue la información. Entonces miramos que cuando hablamos sobre el flujo de conocimiento, hablamos que es un proceso muy fundamental que se hace en los análisis de datos. ¿Y para qué sirven esos análisis de datos? Para la toma de decisiones. Como yo les acabé de decir, esos datos que nosotros tenemos diseñados allí
captados, perdón, no le diseñamos, me disculpa la palabra captados, mediante las 10 muestras que realmente hicimos, esos datos nos sirven para la toma de decisiones. Y todo arranca desde allí, desde una buena organización. Y esa organización debe ser útil para que de una u otra manera nos sirva para poder tener una estrategia. Miren que nosotros podemos tener todos los datos que efectivamente existan. Pueden ser mediante encuestas cerradas, mediante cualquier otro tipo de estrategia que tengamos para captar información mediante la observación. Pero si nosotros efectivamente no le hacemos un análisis a esos datos de manera útil, nosotros no podemos tomar decisiones. Yo si efectivamente tomamos unos datos de manera desordenada, miramos que la pertinencia que vamos a buscar no va a generar nuestro impacto. Entonces, por eso tenemos que tener unos conceptos claves en cuanto al manejo de los datos. Y miramos que tenemos datos, tenemos información y esa información nos va a permitir tener conocimiento. Aquí yo les traigo más o menos, digamos, flujo o una línea que la tengo ahí estructurada mediante cada, digamos, 3 cuadros. Supongamos que nosotros cogemos los datos, que son informaciones específicas. Miramos, datos es información cuantitativa, ¿cierto? O cualitativa, de acuerdo como efectivamente ustedes decidan adquirirlo. Entonces, miramos que en la información de los datos tenemos lo siguiente. De los datos tenemos ¿sí, alguien me habló? Bueno, listo. Tenemos diferenciación simbólica, miramos que tenemos cuantitativa y cualitativa. Entonces miramos que en este caso Juan pesa 80 kilos. Ajá, se quedó en datos, ¿cierto? Miramos que son unos datos, específicamente lo tenemos allí, pero miramos que cuando ya agrupamos la información, ¿cierto? Nos dice cuando agrupamos la información de cada uno de las personas que nosotros tomamos los datos, ya nos tiene un valor agregado. Ya decimos, el peso promedio del equipo, o sea, haciendo pues alusión de que son muchas personas que nosotros tomamos en este caso las muestras sobre el peso, es del 75 kilogramos. Miramos que ya se nos convierte en una manera informativa, porque uno, se nos convierte en datos cuando lo unificamos y dos, cuando realmente cogemos la información, la recopilamos y sacamos un análisis agregado sobre ello. Aquí nos está diciendo que el peso promedio del equipo es del 75% kilogramos. Ahora, para que esos datos se nos conviertan en un conocimiento y ese conocimiento nos permite establecer estrategias y esas estrategias nos establezcan saber que son unos valores agregados, viene el conocimiento, el análisis y la interpretación. ¿Cómo nosotros vamos a digerir toda esa información que efectivamente está allí, que derivaron de los datos? Entonces, miramos, cuando hablamos de conocimiento, es que porque vamos a interpretar, vamos a aplicar la información, pero para que efectivamente nos sirva para la acción. Entonces, cuando decimos, el equipo necesita un plan de nutrición, porque ya efectivamente nosotros estamos haciendo un análisis que con el peso promedio que efectivamente nos está presentando la información, de pronto esas personas están pasadas de peso. Asimismo, nosotros aplacamos toda esa información, jóvenes, en el mercadeo, en la segmentación de mercado, en cada una de las estrategias que nosotros vamos a hacer para poder captar los clientes. Esa información, después de que se convierta en conocimiento, nos va a dar valores agregados porque nos va a permitir establecer unas estructuras, unas rutas claras basadas en datos reales, que la cual nos va a permitir establecer unas estrategias y poder llegar directamente, en este caso, a las personas que nosotros queremos prospectar. O sea, esa información de levantamiento de datos en referencia a la segmentación de mercado, nosotros debemos de planificarla, tenemos que buscar cuáles son las estrategias que vamos a establecer para poder buscar las fuentes de cada una de las informaciones. Entonces, esa estrategia nosotros la hemos de establecer de acuerdo a los lineamientos y a los tipos de preguntas que vamos a diseñar. Entonces, miramos como yo dije anteriormente, nosotros tenemos muchas fuentes de la información. Tenemos fuentes primarias, que tenemos encuestas, entrevistas y observación directa. Y miramos que miramos que una información obtenida directamente desde el lugar de los hechos, ¿cierto? Es fundamental porque nosotros nos permiten tener una información original y que tienen un propósito específico, como les acabé de decir, tenemos encuesta, entrevista y observación directa.
Y nosotros cuando ya tenemos fuentes secundarias, porque ya existen otros medios de información, que son libros, revistas, documentos y artículos y páginas web, que también nos va a servir a nosotros para tomar decisiones en este caso. Y esta información es muy importante porque nos puede permitir saber ya una información existente, ya, y tiene una característica porque esa información fue redactada por otras personas, tiene referencias, tienen hechos, pero también nos pueden servir para la toma de decisiones. Entonces miramos que nosotros para poder realizar cada uno de los productos de mercadeo tenemos muchos argumentos para poder captar la información. Por lo tanto, en nuestro tiempo no podemos tomarnos el riesgo de lanzar un producto sin saber cuál es la participación de otro en el mercado, sin saber si efectivamente en el área geográfica que vamos a trabajar o que vamos nosotros a impactar con nuestro producto, bien sea novedoso o bien sea que ya exista en el mercado, debemos de saber si efectivamente qué participación podemos nosotros aspirar o podemos tener durante un periodo específico. Ya todo esto está inventado, jóvenes. Y cuando nosotros hablamos efectivamente de mercadeo es porque ya existen unas variables y esas variables nos van a permitir tener estrategias para que todos los gastos y los costos, el capital humano o el talento humano como efectivamente se requiera, tengamos la posibilidad neta de que los costos y los gastos sean minimizados porque si nosotros hacemos los procesos directamente sin una específica planificación, lo más probable es que nosotros vamos a tener muchas pérdidas económicas y un fracaso que efectivamente no vamos a identificar en qué lugar perdimos el norte porque no tenemos una ruta clara. Entonces, miramos que el mercadeo ahora en nuestros días, a pesar de todo este auge existe económico con la apertura de mercado y todo ello, nos hemos visto obligados a que las tendencias y las necesidades del ser humano, como cada vez sabemos que el ser humano es una persona insatisfecha y cada vez quiere consumir más, nosotros nos damos cuenta también que de esa misma manera hay mercados que ofrecen, y son muchos mercados que ofrecen bienes y servicios, y nosotros no queremos pasar desapercibidos. Por eso ustedes como asesores comerciales, nosotros tenemos que tener una lectura clara sobre el mercado, tenemos que saber la importancia de la segmentación de mercado, cada una de las variables y qué estrategias vamos a tener nosotros dentro del ciclo de venta para poderle llegar a cada uno de los clientes, para poderla cerrar y asimismo poderle hacer una buena, digamos, reconocimiento a nuestro sistema comercial. Entonces miramos que entre las técnicas de recolección de información tenemos la encuesta, que son, bueno, nosotros hablamos de ello, no vamos a profundizar, que son cuestionarios estructurados, tenemos entrevistas, tenemos la observación directa y tenemos el análisis de documentos. Toda esta información, como yo les he acabado de decir, mis estimados aprendices, asesores comerciales, también la vamos a conseguir nosotros en los documentos de apoyo. Miramos que tenemos, siempre cuando nosotros vamos a realizar un análisis de información, debemos de preguntarnos la siguiente interrogante: ¿por qué versus cuánto? Porque miramos que esta información nos va a permitir tener una información clara y tener un enfoque, una visión, hasta dónde nosotros vamos a querer llegar. Y cuando hablamos de información es porque nos va a permitir establecer unas variables que tienen que ver algo cualitativo y algo cuantitativo. Es que nosotros lo que buscamos cuando hablamos del por qué, es porque nosotros nos vamos a enfocarnos en motivaciones, en emociones, ¿cierto? Y esas emociones nos van a permitir tener algo muy profundo, muy inductivo. Entonces miramos que ese por qué es porque nosotros vamos a enfocarnos en cuanto a comportamientos de los comerciantes, de los clientes, y eso es muy fundamental para que nosotros también podamos aterrizar cuáles son las cualidades y cuáles son los comportamientos, las características de ciertas personas dentro de un área geográfica. Y cuando nosotros hablamos de cuantitativo, como efectivamente lo muestra la diapositiva, es que nosotros vamos a medir, vamos a hablar efectivamente de frecuencia, objetivos, los patrones, las estadísticas, valores numéricos que nos van a permitir también proyectarnos jóvenes. Y cuando nosotros nos proyectamos también con datos reales e históricos. Eso nos va a permitir a nosotros establecer efectivamente nuestra rotación de mercado, nuestros clientes proyectados, volúmenes de venta, porque ese por qué, jóvenes, a pesar de que nos hace referencia y nos enfoca a las emociones, es fundamental porque nosotros como no vamos a saber cuáles son las emociones o cuáles son los comportamientos efectivamente de unas personas que hacen parte de un área geográfica. Hemos de saberlo, porque es que si no lo sabemos no vamos a tener los patrones claros para poder enfocar y satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos que queremos nosotros llegar.
¿cierto? Recordemos que nosotros estamos en unos tipos de clientes potenciales que lo queremos convertir son en clientes reales. Entonces eso es muy fundamental para que lo tengamos en cuenta, porque cuando hablamos de cuantitativo, ya hablamos de cuantía, y cuando ya hablamos de frecuencia, porque nosotros tenemos unos patrones muy fundamentales que nos van a establecer tener unos patrones numéricos, y esos patrones numéricos nos van a establecer unas buenas estadísticas, y las estadísticas nos van a hacer unas buenas proyecciones. Vamos a hacer unos presupuestos, vamos a trabajar sobre algunos hechos que a pesar de que son presupuestos, o sea, que no son supuestos, antes de, nosotros lo que buscamos es tratar a través de estos hechos reales y esos análisis a través de la investigación, adelantarnos a cada uno de los enfoques que nosotros tenemos en el ámbito comercial. Entonces, miramos que ese enfoque lo que nos lleva en particular, o sea, perdón, ese enfoque lo que nos va a llevar es de lo particular y a lo general y lo que efectivamente nos lleva a entender es el porqué de las cosas detrás de los fenómenos. Eso también tiene una ventaja porque nos permite profundizar en este caso de manera verbal y de forma rapidez, digamos, en cuanto a la parte inicial, porque siempre va a haber una pregunta en referencia a los comportamientos que efectivamente tiene los seres humanos de una población. Y eso tiene que ver con la parte psicológica y la sociológica, que efectivamente yo la acabé de decir, lo que tiene que ver con la personalidad y lo que está directamente relacionado con ellos. Mis estimados jóvenes, hasta allí cómo vamos, estoy hablando muy rápido, cuéntenme. ¿Sí me están escuchando bien? Bien, sí, señor. Bien, sí se le escucha bien. Sí, pero hasta ahí cómo vamos, ¿sí me están entendiendo? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, yo mediante los procesos y los planes que nosotros realizamos en el mercado. Yo les acabé de decir que nosotros, que con lo que yo estoy realizando, vamos a trabajar con unos zapatos, pues de acuerdo con mi proyecto, vamos a trabajar con zapatos para damas y caballeros de 20 años en adelante. Entonces nosotros lo que vamos a buscar en este caso es que, es que exista en el día a día, digamos, cómo nosotros podamos generar eh, una potestad para que podamos generar una campaña, digamos, que den permiso a cambiar los planes. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a realizar un lanzamiento de unos zapatos. Si yo voy a hacer un lanzamiento de unos zapatos, pues lo ideal es saber yo cuál es el comportamiento de las personas con el puesto. Como empresa, puedo buscar 3 personas y que ellos, por favor, me vayan registrando el día a día cómo se sienten, ¿cierto? Cómo se sienten con el calzado, qué ventajas le dieron, que, si le dieron fatiga, si le dieron ganas de llegar a su casa, o sea, lo que buscamos es el comportamiento con cada uno de ellos a través de las estrategias que nosotros podamos tener de acuerdo con los enfoques o los mecanismos, digamos, que nosotros lo queremos hacer mediante las partes cualitativas. Entonces, miramos que miramos los comportamientos, miramos efectivamente las acciones y mediante ese caso nosotros podemos utilizar una estrategia y sacar al azar 2, 3, 4 personas y que de una u otra manera nos digan cómo se sienten efectivamente con nuestro calzado para que podamos establecer nuestras estrategias y así en la marcha podamos ir organizando y podamos mirar de qué manera vamos a prospectar los clientes. Entonces miramos que todos estos enfoques a nosotros nos van a permitir tener algo cuantitativo, que es lo que nos va a permitir a nosotros generalizar y nos va a permitir tener ventajas objetivas sobre cada uno de los datos que nosotros tenemos de manera numérica, porque cuando nosotros pues, miramos acá que la persona tiene un comportamiento X de acorde con cómo se sintió durante un mes, durante 3 meses, cómo le pareció, y nos dan esa información, nosotros podemos ajustarla y derivado a ello podemos hacer una comparatividad con la investigación cualitativa y nos van a permitir establecer unos datos numéricos. Miramos que el mercadeo lo que se busca es que nosotros
antes de que efectivamente estemos en el establecimiento o digamos en la parte comercial, tratemos de minimizar todos los riesgos que existen porque como le informé, siempre a nosotros nos va a generar un cierto grado de incertidumbre. Entonces miramos que aquí más o menos con el ejemplo y el enfoque que yo le acabé de decir, aquí nos traen unos datos cuantitativos. Recuerde que cuando hablamos de cuantitativo hablamos es de valores numéricos. Entonces yo quise colocar allí unas proyecciones que, como decía el con el calzado, entre ellos muy de acuerdo, que equivale al 78%. Miramos que cuando hablamos de cuantitativo ya es porque efectivamente el enfoque que lo que buscamos, el impacto que buscamos ya es numérico, ¿cierto? Eh, en la parte neutral que le parece normal a otro tipo de calzado, 15%, y muy de acuerdo y en desacuerdo el 7%. ¿Por qué? Porque con lo relacionado con los factores que nosotros le colocamos para medir, efectivamente cada uno de los lineamientos podemos nosotros determinar si en esa parte cuantitativa definitivamente en el, digamos, en el lanzamiento, en el envío o cada una de las acciones que podemos hacer nosotros, a ver si efectivamente podemos nosotros hacer algún tipo de ajuste referente a esas variables. Entonces miramos que ellos solamente representan números, representan categorías y esa clasificación es muy fundamental porque nos van a permitir medirnos de acuerdo con los análisis que nosotros queremos seleccionar con relación a las variables, mi estimado estudiante. Entonces, lo que les quiero decir es que estos datos, lo que quiere y lo que tiene y lo que nos define, es que debemos de establecer que a pesar de que son datos, se tienen que convertir en unos hechos que nos establezcan a nosotros tener unos valores agregados y que esos valores agregados nos establezcan establecer unas variables para poder identificar el mercado y poder tomar decisiones. Aquí también les digo unos ejemplos con relación a unas variables numéricas, ¿cierto? Unas categorías que efectivamente está directamente relacionado con ellos y está directamente enfatizado con los ejemplos que les traje anteriormente con relación a la toma de decisiones de los clientes. Entonces, miramos que aquí cuando tenemos el primer cuadro que dice de los ejemplos de las variables numéricas, efectivamente nos podemos tomar cualquier valor, ¿sí? Nos está diciendo que podemos tomar cualquier valor en un intervalo de tiempo y en ese sentido puede tener claro que podemos mirar cuánto tiempo pasa efectivamente el usuario en una app, de acuerdo pues con las proyecciones que uno tenga. Si quiere uno tomar cualquier método de marketing, digamos, digital o cualquier otro medio, nos pueda permitir a nosotros establecer cada una de las categorías. Miramos que aquí tenemos el manejo de las redes sociales, el nivel de satisfacción. Entonces son mecanismos que esos datos nos van a establecer por dónde nosotros vamos a establecer las estrategias para que podamos nosotros realizar una información efectiva y así poder permitir que nuestro producto quede primero en la mente. Entonces miramos que ese procesamiento de la información tiene una regla, primero elegir y utilizar los instrumentos de recolección. Yo les acabé de decir que son la encuesta u otro tipo de instrumentos que hay. Segundo paso del procesamiento, tenemos que definir las variables. Recordemos que cuando hablamos de variables, miramos las variables demográficas, psicográficas, conductuales, de acuerdo con las que nosotros miramos específicamente pues, en la recolección de datos. Tenemos que interpretar, analizar qué son los valores agregados, cada uno de esos datos que nosotros ya procesamos para examinar y vamos a almacenarlo para efectivamente tener una custodia y el manejo de la información garantizada, ¿sí? Entonces, miramos que todo ese enfoque nos va a permitir tener una buena descripción, algo predictivo, como le acabé de decir, nosotros vamos a tratar de identificar mediante datos históricos, vamos a pronosticar. Es como, no le voy a decir que es como un pronóstico, porque queremos como a través de esos datos llegar a datos reales, pero esos datos tienen que ser reales, ¿sí? Porque nosotros vamos a tratar de que vamos a minimizar
de pronto los impactos que se nos pueden presentar durante X y tiempo o nos vamos a adelantar a futuros, digamos, ventas o a futuros prospección de clientes de acuerdo con los datos que efectivamente tenemos. Entonces, miramos que este manual de información es muy fundamental porque nos va a permitir evaluar cada uno de los mecanismos y existen muchos procesos para evaluar. Por ejemplo, el análisis de Nicolás Pareto nos informa que él tiene una técnica 80-20, que él va a categorizar o él dice que en una población, o él dice específicamente que el 20% es dueño de todas las hectáreas de tierra y el 80% es el que quiere identificar los problemas. Entonces, en este caso, miramos que él está diciendo que con estos análisis que el 20% es el que tiene, digamos, la posesión, el capital o tiene todos los medios de producción y el 80% es el que tiene la necesidad de adquirir los bienes y servicios. Entonces miramos que en este diagrama de causa y efecto es que nos mira el conocimiento, ¿cierto? Y miramos que cómo efectivamente nos pone un ejemplo sobre la espina y el pescado. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros cada uno de esos efectos y cuáles son las causas? Lo que quiere decir es que nosotros en el mercado tenemos muchas oportunidades acorde de la lectura y análisis que le demos a los casos, ¿sí? Yo recuerdo mucho por Facebook, muy poco miro esas redes sociales, pero te voy a decir algo. Vi como, es un comercial. Había unos niños, unos jóvenes, aproximadamente 17 años, que estaban haciendo acrobacias en una motocicleta y mientras tanto las otras personas que decían que era un deporte, ¿cierto? Habían otras personas detrás de él que estaban pidiendo supuestamente que, que por acá había unos futuros clientes para que vendieran unas cajas mortuorias. Entonces yo dije, vea, causa de efecto. Cada quien de acuerdo en el mercado mira la oportunidad y la estrategia que le ofrece. Entonces miramos que el mercado tiene su lectura y en las medidas que nosotros miremos las causas y efectos y sepamos nosotros identificarlos, cada uno de ellos, les aseguro que cada uno de los riesgos que vamos a conseguir no los vamos a minimizar. Entonces miramos que lo que busca ello, lo que busca este informe de documento, es que nosotros vamos a tener una calidad objetiva cuando efectivamente tenemos el manejo de la información y los análisis de cada uno de ellos que nos trae. Tenemos que tener una claridad objetiva, tenemos que tener efectivamente una objetividad y una estructura en cada uno de los lineamientos específicos. También tenemos que establecer nuestros tipos de informes y los lineamientos que efectivamente queremos llegar hacia cada uno de ellos. Entonces miramos, estimados estudiantes, que el mercado es algo que lo tenemos allí, es algo que solamente queremos es a través de esos datos interpretarlo y a través de esa interpretación ajustarlo de tal manera que nosotros podamos llegar directamente hacia las personas que de una u otra razón van o tienen necesidad de adquirir los bienes y servicios. Entonces la invitación es para que nosotros muy juiciosamente también nos complementemos con los materiales de apoyo y cada uno de esos materiales nos permitan a nosotros tener un conocimiento más amplio y así podamos culminar lo que tiene que ver con esta fase de análisis con relación a las actividades de aprendizaje que nosotros estamos desarrollando en el día de hoy. Quiero preguntarle, mi estimado estudiante, si le presenta algún tipo de duda antes de avanzar. ¿Si están allí? Pues nada, profe. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Entonces, miramos que aquí, recordemos, aquí estamos en la fase de análisis. Miremos que esta es la fase de análisis. Ya vamos a ir directamente con los entregables. Eh, Esta fase de análisis hay 4 actividades. Yo les voy a decir muy rápidamente. Yo les informé que esta técnica era 192 horas esta fase, las claves eran 144. Recordemos que la primera actividad fue que nosotros hicimos el cuestionario, que fue interactivo, que esta es la actividad de aprendizaje número 1. Lo digo porque para que sepan la ruta y de pronto las personas que no han hecho algún tipo de actividad lo hagan. Luego tenemos la actividad de aprendizaje número 2. Recordemos que la recolección de datos, que vamos a colocar los datos con más frecuencia.
de acuerdo con estas encuestas que aplicamos y luego lo vamos a organizar con cada una de las variables. Luego tenemos nosotros la actividad de aprendizaje número 3, miramos que es la que tenemos aquí, que fue la que nosotros miramos el lunes, ¿sí? Que tocamos como prospección de clientes. Esta la vimos el lunes, la desarrollamos. Y por último tenemos la número 4, que es esta que está aquí. Miramos que la actividad que nosotros vamos a tener, la que nos tiene aquí, se llama actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje, actividad de aprendizaje número 004. Dice, estructurar base de datos con clientes potenciales utilizando herramientas tecnológicas, la información y la comunicación según el segmento de mercado. Miramos que también tiene una duración de 72 horas, al igual que la anterior, y en este caso el material que nosotros tenemos que consultar es manejo de la información. Sí, el manejo de la información, nosotros vamos directamente a la fase análisis, le damos clic en manejo de información, ahí vamos a conseguir todos los documentos de apoyo. Entonces miramos qué es lo que quiere esta evidencia. Aquí nos van a describir efectivamente los enfoques que nos trae esta evidencia. Dice, a continuación se describen las acciones correspondientes a la evidencia que conforman la actividad de aprendizaje. En este sentido, nosotros miramos que esta actividad de aprendizaje es una base de datos con caracterización de los clientes. Pero aquí nos está informando cómo la vamos a realizar. Dice, para la construcción de esta evidencia se debe desarrollar la evaluación del proceso de protección de clientes de acuerdo con las técnicas de evaluación propuestas en el componente formativo y se deben proponer acciones de mejoramiento a la prospección de clientes de acuerdo con los objetivos organizacionales. Para este momento es importante tener en cuenta el desarrollo de las etapas propuestas de etapas para la prospección de los clientes. Primero, etapa número 1, identificar los posibles clientes en perspectiva. Etapa número 2, clasificar a los candidatos en función a su potencial de compras. Y tenemos etapa número 3, elaborar una lista de clientes en perspectiva. Posteriormente se debe prospectar al cliente desarrollando el ciclo de los prospectos, el cual compone la siguiente. Segmentación de mercado, que miramos que nosotros efectivamente lo hemos hecho, identificación de los prospectos, definición de candidatos, contacto inicial y preparación de la entrevista. Una vez nosotros hagamos efectivamente esa actividad, finalmente elabore un informe, nosotros vamos a hacer un informe, de acuerdo con cada una de estas características, vamos a hacer un informe de los resultados de la prospección y la propuesta de algunas acciones que en este caso podemos tener para el mejoramiento. Y este informe debe tener lo siguiente: portada, índice, introducción, acciones, conclusiones y biografía. Miramos que una vez terminemos nosotros este informe, aquí finalizamos nosotros lo que tiene que ver que esta fase, que es análisis en relación con la fase número 1, las 4 actividades. Y aquí, porque aquí la que sigue ya, esto sería matemática, ¿sí? Creo que ustedes no les han cargado a la profesora de matemática. Esta competencia de matemática es clave. Entonces, miramos que allí finalizaríamos nosotros lo que tiene que ver con la fase de análisis en cuanto a lo técnico. Las 4 actividades ya la elaboramos. Ahí les mostré la ruta para que ustedes efectivamente tengan conocimiento por dónde vamos y cuál es el lineamiento. Bueno, entonces como yo siempre, jóvenes, vuelvo y les informo, yo trato de darle más o menos una guía a los estudiantes para que se puedan orientar cómo pueden ellos realizar lo que efectivamente se pide. Pues yo aquí traje más o menos un informe relacionado con ellos, pero como una guía que nos pueda servir como insumo y ustedes definen si les sirve o no, o ahí también que les pueda servir como para que los pueda orientar, ¿de acuerdo? Pero la verdad sí la hice un poquito larga porque la verdad es que han habido presentaciones jóvenes que he notado que no me están haciendo los lineamientos de la guía. Tenemos que aprender desde ahora, saber que existe una portada, sabemos que existe una introducción, saber que existe una conclusión, para que así podamos hacer las cosas bien, bien presentables. Desde aquí tenemos que empezar nosotros, en este caso, digamos, a formarnos
para que únicamente no me envíen la evidencia. Profe, ya la monté ya. Tratemos de hacerlo algo muy práctico para que de aquí nos vamos organizando con cada uno de esos lineamientos. Por esa razón, la quise traer así que nos quedara larguita y porque todos los aspectos que efectivamente están en la guía de aprendizaje los trae a colación. Entonces miramos que efectivamente, como dice en manera introductoria para finalizar, decimos que esta actividad es la actividad de aprendizaje número 4, que es base de datos de caracterización del cliente. Miramos que este es el punto culminante de los módulos anteriores y nosotros utilizamos la información de caracterización del cliente para el producto de calzado de moda, que es un calzado funcional. Recordemos que yo estoy trabajando con unos calzados funcionales dirigidos a personas de 20 años hasta 55 años, lo cual nos va a permitir a nosotros tener una buena aplicación y manejar cuáles son los conceptos de información. Entonces, nosotros para poder desarrollar esta propuesta, tenemos lo siguiente, tenemos el informe y evaluación. Este informe que es de prospección, aquí nosotros vamos a identificar a los clientes potenciales. Miren que aquí tengo el título de evidencia, tengo la actividad de aprendizaje, el componente formativo, el producto, le informé que son calzados, ¿cierto? Entonces miramos la fecha, pues esto lo elaboré hoy, lo ajusté hoy. Entonces miramos que aquí en el índice es como una muestra, es como una guía, ¿cierto? Tenemos introducción, tenemos desarrollo de prospección, evaluación, mejoramiento, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que efectivamente nos está pidiendo la guía, los traté de abarcar aquí, como para que saquemos una buena nota y poco a poco, ya que sabemos el manejo de la plataforma, sepamos cómo vamos haciendo las cosas. Esta introducción no la voy a leer, porque la verdad sí es que como un informe no es necesariamente leer la introducción, porque sabemos que la introducción ya es muy metodológica, entonces ustedes ya miran ahí cómo van a hacer ustedes su introducción, todo lo que tiene que ver con ello, ¿de acuerdo? Perdón, su inducción. Entonces miramos que ahí, ¿alguien me preguntó algo? No, no, no. Miramos que aquí resume prácticamente, hay que leerlo, se me va muy lejos, pero aquí resume prácticamente lo que tiene que ver con, con el avance que tenemos nosotros, que yo, mis calzados, un calzado funcional, se lo dirijo a hombres y mujeres. Si quieren, yo les puedo compartir estos documentos si lo necesitan para que les sirva de apoyo. No es que ustedes lo hayan estructurado Sí, así, profe, muchas gracias. pero les puede servir, ¿sí? Porque es que, jóvenes, yo les digo algo, ya todo está inventado. Estos documentos que yo tengo aquí es de todos nosotros. Entonces, para que yo tengo estos documentos, se hacen y yo me quedo con ellos. Si yo sé que ustedes van a conseguir otra fuente. Lo importante, jóvenes, es que ustedes miren los valores agregados, que ustedes aprendan, así les haya quedado más pequeño, pero que ustedes sepan cuál es la ruta. Aquí ya no hay nada más que inventar, aquí ya todo está inventado. De todos los documentos que yo pueda tener y ustedes miran que les puedan servir, no es que ustedes van a hacer un corte y pegue porque sé que no lo van a hacer, pero de acuerdo con sus expectativas, de acuerdo con lo que ustedes quieren, si les puede servir, cójanlo, porque uno después de que es profesional, le aseguro que uno todo no se la sabe. Y si estamos en la formación nosotros nos formamos de acuerdo con la documentación que tenemos, porque este documento no les puede servir. ¿Sí? No van a hacer un corte y pegue, lo van a ajustar de acuerdo a lo que ustedes quieren. Entonces miramos que esto, aquí tenemos nosotros la introducción, tenemos lo que tiene que ver con, bueno, esto es lo que, de acuerdo con el enfoque que yo le di al tipo de productos que vamos a realizar, ¿cierto? Aquí tenemos desarrollo del ciclo de prospección de los clientes, miramos qué es el proceso de prospección, que nosotros miramos cuáles son las variables que existen, estamos con las variables demográficas, geográficas y conductuales, algo que recopilamos nosotros esta información de segmentación para el mercado. Aquí yo identifiqué los clientes, aquí hablo de Camila, que es la abogada, 4 salarios mínimos, bueno, aquí la vamos hablando de acuerdo con lo que yo he trabajado, ¿sí? Técnica usada, aquí les voy explicando y prácticamente este es el documento que nos está pidiendo esta guía de aprendizaje, ¿cierto? Mediante los medios que efectivamente nosotros vamos a hacer el marketing, ¿sí? La preparación de la entrevista. Estos son los procesos que efectivamente se presentan en cada uno de ellos. Bueno, ahora,
Miramos que esta es la probabilidad que efectivamente tiene con la frecuencia de los clientes que yo he trabajado. Es la evaluación del proceso de prospección, el análisis de Pareto. Yo le informé que este análisis es 80-20, así como yo le acabé de decir que el 20%, le colocó un ejemplo, que el 20% del propietario de la tierra y el 80% está sobre las personas que requieren, en este caso, los bienes y servicios y van a demandar hacia allá que efectivamente se requiere. Nicolás Pareto, que cree que es el nombre, que él hizo ese análisis y referente a ese análisis yo realicé cada uno de ellos. Miramos que de los 10 personas que yo tengo, miren que aquí están los 10, miramos que esta es la participación que efectivamente tienen. Yo les dije allá cuáles tienen la posibilidad baja para mi producto, que es un 40%, pero esto que está aquí, la posibilidad alta, porque es que recuerden que hay 3 personas que yo manejo, son 6 personas, de las 6 personas, de las 10 personas, 4 están en parte rural, 3 están en parte rural y una está sin laborar pero no tiene casi ingresos. De 3 que están en la parte rural y una son 4. Esas posibilidades son bajas, que me equivalen al 40% en referencia al proceso y a identificar en este caso cuáles son nuestros prospectos clientes. Es baja. Con esta persona que tiene esta posibilidad baja, de mis 10 candidatos que yo seleccione, busco qué estrategia puedo buscar con ellos. Ahora, esta persona que tiene posibilidades altas, que son los 3, y esta que tiene posibilidad baja, que equivalen al 90% entre los dos, tenemos que establecer qué estrategias vamos a buscar mediante el marketing para que ellos puedan adquirir la frecuencia y en este caso podamos establecer si pueden adquirir nuestros productos o no, partiendo que estos son clientes potenciales. Entonces, miramos que este análisis lo que me permitió establecer fue la participación que tiene cada uno de ellos, porque si nosotros tenemos 3 y son 10, pues el 30%, ¿no? 3 el 30% y 40 entre los 10, 4 el 40% es el 100%. Y miramos que aquí es baja la participación porque son 4, aquí son 3 y aquí son 3 para un 100% de los prospectos clientes que yo le hice de información. Y aquí viene la interpretación de Qué cada pena uno. lo interrumpo un poquito. Sí, dime. Buenas noches, habla con Iván Puentes. ¿Usted me podría explicar un pedacito ahí donde dice porcentaje acumulado? ¿Por qué en baja dice 100%? No entendí ese pedazo, qué pena. Espérate un segundo. Bueno, es porque está acumulado. O sea, es la sumatoria de todos estos porcentajes que llega hasta aquí. ¿Sí? Esta es la sumatoria de todo porque es un porcentaje acumulado. Porque aquí 30, porque mira que aquí está acumulado, ¿cierto? Aquí 30, 30 más 30, 60. Y 60 más 40, 100. Este es el porcentaje acumulado. Si no es que tú lo estás- ¿De acuerdo? Ok, sí, muchas gracias, ya entendí la sumatoria de Sumatoria. todo, mejor Sí, dicho, del final. sí, sí. Ok. Sí. ¿Listo? Entonces, miramos que aquí viene la interpretación y las conclusiones que son muy personalizadas. Esto ya tiene que ver con el tipo de productos que ustedes van a trabajar, las necesidades cualitativas, las potenciales cuantitativas, nos habla del 40%, del 30%, los riesgos que pueden haber, ¿sí? Y las opciones de mejora, que vuelvo y les digo que eso es muy personal, no sé ustedes si efectivamente con qué productos van a trabajar, pero espero de que esto les sirva para que ustedes puedan hacer su propuesta con relación a cada uno de los elementos. Y una vez de que nosotros terminemos cada uno de estos, tenemos sus conclusiones y recomendaciones, jóvenes, y hasta allí se terminó la información. Miramos que este documento, miramos todo lo que nos trajo y nos pudo desenlazar los datos. Después lo convertimos en información y después lo analizamos. Entonces miramos toda la estructura. Y esta es la importancia, jóvenes, de la segmentación de mercado. Porque nosotros ya vamos a conocer a Miguel, a Erika, cuáles son sus características, a Juan, a Pedro, cómo le vamos a llegar a cada uno de ellos, qué estrategias vamos a tener para poderles llegar. Yo siempre les digo, jóvenes, nosotros no podemos vender de la misma manera que le vendemos a, no le podemos vender a B, porque no sabemos cuáles son sus gustos, sus expectativas. Si vemos que es un joven, busquemos la estrategia de marketing
totalmente diferente. Si un profesional, tú tienes que buscar la estrategia, cómo le vas a llegar, pero tú no puedes tener un mismo lenguaje para todos los tipos de clientes que quieres prospectar. Esto lo que quiere decir que usted sabe que el mercado es para estrategias y estrategias que sean reales y el objetivo es que él se focalice, que nuestro producto es el que les va a generar mejor satisfacción que el de la competencia y entre otras cosas nuestra atención, todo lo que tiene que ver con el momento de verdad. Y cuando hablamos del momento de verdad es todas las circunstancias que acobija lo que tiene que ver nuestro pequeño establecimiento comercial. Tiene que ver con la atención, tiene que ver con con la organización, cómo vamos a organizar nuestro producto, con la ambientación, con los colores, si nuestro también el parqueadero, los puntos calientes, efectivamente cómo vamos a organizar la ropa que tiene tendencia, cuáles son los puntos fríos, qué vamos a colocar en los puntos fríos. En su momento le vamos a explicar, si usted no tiene conocimiento de lo que estamos hablando, cada una de las características que tienen que ver con ello, pero la verdad sí es que este momento del mercado es muy fascinante porque miramos que todos esos datos nosotros los convertimos en una información adicional que nos va a permitir la toma de decisiones. Entonces miramos que nosotros lo que vamos a hacer es un informe y ese informe lo vamos a elaborar acorde con los temas con los temas no, con los productos que efectivamente ustedes quieren trabajar en su imaginario, porque recordemos que en la actividad de aprendizaje anterior, la número 3 tenemos que tener un producto para que así mismo podemos nosotros identificar los tipos de clientes que puedan comprarlo o no, ¿sí? Lo podemos detallar y así mismo nosotros de manera funcional vamos trabajando en él. Entonces, jóvenes, no sé si tienen algún tipo de preguntas. Yo les voy a compartir este documento. Aquí está Marcos. Marcos, le escucho. Instructor, buenas noches, ¿cómo está? Compañeros, buenas noches. Muy bien, estimado Marcos. Dos consultas, instructor. La primera, aquí ya para cerrar lo que su merced nos está explicando. Bueno, su merced da el ejemplo de que debemos trabajar con calzado. eh, No, no, o sea, calzado no, no, no. esa es la pregunta. O sea, digamos, si yo quisiera trabajar con otro producto que no sea calzado, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Si es que ese ejemplo es mío. Recuerde que yo les informé que yo me iba a colocar desde el lado de ustedes también como aprendices y yo hago mi actividad normal. Pero si ustedes quieren hacer otro tipo de producto, lo pueden hacer. Por esa razón no les leí todo el documento. Ok, sí, señor. Y la otra es que, pues, instructor, lo que pasa es que la segunda evidencia yo la presenté desde el 27 de octubre, ¿sí? Y Sí. pues deduzco yo que por muchas obligaciones que su merced tiene en el momento, no ha tenido el tiempo de hacerme el favor de calificarla. Resulta que pues No, teniendo en cuenta que esa actividad viene relacionada con la tercera y con la cuarta que tenemos pendiente, yo sí quisiera por favor pedirle que si me puede colaborar haciéndome la calificación para saber si como lo presenté está bien para poder seguir avanzando con la tercera y la cuarta evidencia que tenemos que presentar. sí, yo les entiendo, sino es que yo cometí un error y les voy a decir la verdad. Yo cometí un error porque yo las clases las coloqué, porque yo tengo 4 fichas y yo las clases, les voy a decir aquí, yo las clases las coloqué con usted, las de asesoría comercial las coloqué miércoles, jueves y viernes. Imagínense, o sea y son aproximadamente como 160 estudiantes. ¿Sí? Entonces, hoy fue que yo caí en cuenta, pero es que yo me estoy acabando porque las coloqué consecutivas y yo sé que de un día para otro todos no los voy a poder evaluar porque cada ficha tiene una metodología diferente y unos aspectos. He quedado colgado, lo voy a reconocer con las evaluaciones, pero lo ideal es tratar de darles un tiempito más si es necesario, en el caso dado que se tenga que hacer algún tipo lo ideal es que a medida que yo vaya terminando, yo les vaya evaluando, ¿de acuerdo? Ahora hay muchos estudiantes que han tenido eventos porque quieren hacer algún tipo de corrección y aún no han podido volver a enviarlo a usted. También yo he tenido un desconocimiento allí, cómo se vuelven a cargar nuevamente las actividades cuando nosotros ya hacemos algún tipo de retroalimentación. De todo eso es que ha conllevado. Pero entonces, estimado aprendiz Marcos, te presento excusas. Lo ideal es que al menos en el transcurso de esta semana yo darle respuesta. Voy a tratar de hacerlo porque ya he adelantado con las 2 fichas anteriores
Entonces tratar de responderle a usted lo más pronto posible a la audiencia de aprendizaje y allí en el espacio que hay para recomendación, hacerle sus recomendaciones respectivas y hacerle el acompañamiento ideal para que cerremos bien en este caso esta fase. Listo, perfecto, instructor. Sí, señor, muchísimas gracias, porque pues si la idea es saber si me quedó bien o si debo Sí, hacer alguna corrección para poder seguir avanzando y trabajando sobre esa base de no, datos. le prometo, y le informo que no se va a presentar más para las próximas fases, no se va a presentar más cuando aperturemos otra fase, no sé por qué me presento ahora, pero cuando aperturemos la otra fase ya tienen que estar las evidencias de ustedes calificadas con sus respectivos ajustes. Daniela, Muy buenas noches, instructor. Usted disculpe, yo ingresé un poco tarde a la clase, pero yo tenía una duda con respecto a la actividad número 2 que pues yo envié el trabajo y pues usted me calificó en D. Usted me dijo que iba a habilitar otros intentos y pues veo que hay 3 intentos más, pero sí, no eso es lo que aparece como estamos, para... sí, eso es lo que estamos hablando, es lo que estamos hablando. Venga, yo usted no les he evaluado, porque yo cuando les evalúo, yo sé que las fichas de ustedes no les he evaluado, yo he evaluado otras fichas, porque yo cuando les evalúo, yo no les califico D. Yo si le califico D, le pongo una retroalimentación porque es el valor agregado. De nada me sirve yo colocarle, por ejemplo, 60 puntos que le dé D y que no voy a decir por qué se equivocaron. O sea, ¿cierto? Ténganlo por seguro que yo cuando les evalúo, ahí donde dice retroalimentación, les voy a decir por qué se equivocaron para que ustedes sepan dónde van a ajustar. Si no es que yo creo que por defecto esta plataforma tiene una escala de 0 a 100 y ustedes allí tienen 0. Por defecto algunos tienen 0, otros no. Entonces los que tienen 0 y ustedes cuando envían la actividad se evidencia que está en 0. Creo que es eso, pero yo no les evalúo. Yo cuando les evalúe, yo les pongo a ustedes allí su retroalimentación para que ustedes sepan, para que sepan. Y les doy un tiempo para que lo ajusten, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pasado, es lo que estoy tratando de buscar, de ajustar la plataforma para que eso no nos presente más. No te fue la onda. Muchas gracias, profe. Sí, Rocío. Buenas noches. Profe, una pregunta. Tengo una confusión entre la evidencia 2 con la 3 y la 4. ¿Son los mismos clientes que hay que trabajar? O sea, yo lo hice lineal. Yo lo hice lineal porque recordemos que en la 2 lo que tenemos que trabajar con la segmentación del mercado, de acuerdo con las variables geográficas, demográficas y conductuales. En la 3 es consecuente de la 2 y la 4 es consecuente de la 3. Eso es lineal. Ah, ok, profe, muchas gracias. Por esa razón, incluso yo les voy a dar un tiempo. Yo estoy pensando que todas las actividades, como prácticamente ya cerramos esta fase, todas las actividades las vamos a hacer, las voy a ajustar y las voy a cerrar el mismo día, a pesar de que ya hemos pasado cierto tiempo, todas las vamos a cerrar el mismo día, pero sí les pido un poquito de paciencia a ver cómo yo ajusto lo que tiene que ver con Sajuna, ¿sí? Para ver si efectivamente usted tiene la posibilidad de yo evaluarles primero y o si tienen algún error, que usted les den la opción de volverlo a enviar, porque eso es lo que me tiene preocupado. Aún no he podido organizar cuál es el proceso para usted volver a enviar y darle los 3 intentos que le hice ese día, miren que no les permite. Cierro con Iván y lo dejamos allí. Señor instructor, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería Hola. hacer una preguntita. Bueno, el tiempo límite, ¿cuándo es para entregar todo? Me hace falta la tercera y la cuarta. Ah, bueno, listo. Mire, el tiempo límite de esta actividad, recordemos que hoy tenemos 12. Sí, pues lo ideal es que yo se la dejara para el 19, pero yo estoy apuntando, jóvenes, si se las dejo, perdón, dije para el 19. Para el 26, pues todas las actividades como tal que se me cierren el 26 de noviembre, ¿sí? Que me cierren el 26 de noviembre, pero yo estoy apuntando, yo estoy apuntando que en este año, ese es el calendario que estoy buscando, pero no me alcanza. Yo quería terminar también con la segunda fase con usted y veo que no me va a dar.
porque aquí al 10 de diciembre la gente ya vuela a Navidad y ya quiere ir. Y yo no quiero dejar ninguna fase inconclusa, la quiero dejar cerrada, ¿sí? Entonces, eh, dejemos, yo lo ajusto. Las tres actividades las voy a dejar para el 26 de noviembre. Igual ahí van a estar las evidencias, van a estar los videos para que ustedes muy juiciosamente lo vayan haciendo para el 26 de noviembre. Listo, muchas gracias, señor instructor. Y para hacerle pues como una pequeña observación, yo analicé, digamos, con la instructora de TICS y para uno volver a enviar nuevamente, o sea, para poder aprovechar la segunda oportunidad y tercera, bueno, las oportunidades que usted nos da, yo analicé mucho de la instructora, era que ella calificaba, al momento de ella calificar, ahí sí se nos abre la Ah, la oportunidad opción. nuevamente para enviar, sí, señor. Muchas gracias. Entonces, permítame, yo voy a tratar de calificarle. Yo termino otra ficha. La verdad sí es que ahora la ficha que me falta poco para finalizar, no voy a continuar ahorita, pero para mañana a usted voy a tratar de evaluarle. ¿Sí? A ustedes voy a tratar de evaluarle para que tipo 4 o 5 de la tarde ya tengan ustedes su evaluación. Yo les voy a informar, les voy a enviar por ahí por el WhatsApp para que revisen si se les habilita nuevamente el envío. Listo, listo, instructor, muchas gracias. Espero que le Gracias digo por la eso. información. Con Gracias por la la información, estimado. Listo, sí, señor. Bueno, vamos a ver si es así. Bueno, profe, una pregunta. Sí, Bueno, tengo una duda de que, digamos, en la segmentación del mercado, necesito uno colocar, digamos, la tabla de la base de datos con la encuesta, colocar en segmentación del mercado. no, usted el que decide también qué método va a utilizar para, como le informé que existen muchos mecanismos para captar la información, ¿sí? Algunos tienen encuesta, otros tienen entrevista, ¿cierto? No sé, pues yo le sugiero la encuesta, porque es como más fácil porque uno tiene los datos allí y las preguntas y así está diseñada la guía de aprendizaje de la evidencia número 2. Acorde pues a la guía tenemos que aplicar la encuesta y con relación a esa encuesta nosotros vamos a colocar los datos que más variables tengan, los que más se repitan en cada uno de los datos de segmentación de mercado, variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Ah, ya. ¿Tú otro qué Profe, mecanismo, qué otro di- mecanismo puede tener, qué otro mecanismo puede tener usted para recoger información que usted mire que se ajuste a lo que usted quiere hacer? ya. Profe, pero disculpe, la segmentación, digamos, del mercado, se va con la tabla que demográfico, conductuales, psicográfico y lo otro, ¿ah? Sí, mire, uno cuando habla de segmentación de mercado, lo primero que tiene que establecer es mirar cómo va a recoger los datos. Tú me estás acabando de decir que, bueno, lo vas a hacer con una entrevista. Y después de que tú hagas la entrevista, tú vas a coger los datos que más frecuencia tengan. Cuando hablamos de los datos que más frecuencia tengan, tú debes de organizarlos de acuerdo con unas variables que existen en la segmentación de mercado. Y esas variables son variables demográficas, variables geográficas, variables psicográficas y variables conductuales. Cada uno de esos conceptos que te acabé de decir tienen, tienen un significado. Entonces, si de pronto, no sé, si tú no tienes dominio de cada uno de ellos, te invito a que revises los videos. Si no me puedes escribir, me puedes enviar también por interno tus avances para yo poderte hacer acompañamiento. Dale. ¿Listo? Bueno, o si requieres, por ejemplo, para mañana, Jairo, ¿te llamas tú, el joven? Aló. El joven me está escuchando que subo aquí, el que me está hablando antes de que cerremos. Bueno, yo creo que me va a estar escuchando. Si de pronto tú tienes alguna duda, me puedes llamar para mañana, después de las 10 de la mañana. Profe, mira, estoy trabajando, estoy aquí en la casa, hacemos una llamada por Teams y ahí miramos, me compartes pantalla y yo te hago acompañamiento también. ¿De acuerdo? Y eso es para todos. También cuando requieren un acompañamiento, me dicen y ahí miramos y sacamos los tiempos para que podamos hacer, digamos, un buen proceso más integral.
Muchas No sé si, gracias, esto. Doctor, muchas gracias. bueno, listo, jóvenes. Que descansen y que tengan buena noche. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Igualmente, Buenas muchas noches, gracias. profe. Tenga buena noche. Muchas Chao. gracias.